vamos a hablar del escepticismo en el cine, en los libros, en la ficción, en la cultura popular en general, ¿no? Pero antes que nada, quería contarles quién soy, un poquitito. No me voy a llevar mucho tiempo. Me llamo Cristian y antes que nada soy escéptico. Me encantaría ser religioso o creer en algo, porque creo que esa gente tiene una ventaja sobre nosotros, que es que, bueno, en los tiempos difíciles uno puede... No, me dicen ahí, no, que va. Pero saben a lo que me refiero, ¿no? Que uno se puede abocar a algo en los momentos difíciles. También soy novelista, tengo 4 novelas de misterio ambientadas en la Patagonia, de donde soy. Una de ellas es sobre escépticos, que es esta, y tengo la suerte de que este año soy uno de los 5 finalistas del premio literario de Amazon. Si tuviera una religión, podría prender alguna velita o hacer algo para ganar, porque se decide a fin de mes. Pero bueno. Te deseamos suerte. ¿Cómo? Que te deseamos suerte. Y también soy científico. Esto lo pongo simplemente para comentarles que creo que de aquí viene un poco mi interés por el escepticismo. No sé si vino la ciencia primero o el escepticismo primero o al revés, pero en cualquier caso también me dedico a la investigación. ¿Qué es esta charla y qué no es? Bueno, es un pequeño análisis sobre el rol del escepticismo, qué pasa con el escepticismo en la ficción, por mi parte, ustedes pueden estar de acuerdo o no, y seguramente tendrán otras visiones. También esta charla son algunas recomendaciones de libros y películas, y un poco de manera multidireccional, porque me gustaría que fuera hacia allá, también hacia aquí, y sobre todo entre ustedes, ¿no? Si alguien ha visto una película o algo o ha leído un libro, una serie, donde el escepticismo es un poco protagonista, o hay un escéptico protagonista, me gustaría que lo comenten para que todos nos enteremos, porque evidentemente es del interés de todos los que estamos aquí. Es un poquito, también quiero un debate, quiero que charlemos entre todos sobre qué rol cumplen los escépticos que hay en la cultura popular, los muchos o pocos que hay alrededor. ¿Qué no es? Bueno, en primer lugar, no es un compendio de documentales, ensayos y otras obras de no ficción. Esta es una promesa que rompo porque en el textito que acompañaba a esto, en el evento de Facebook, ¿saben? Donde yo decía que iba a hablar de obras de ficción y de no ficción. Pero cuando me puse a preparar la charla me quedaba con esta un poco larga, entonces iba a transformar simplemente una persona que está presentando listas y trabajos y libros, etc. Entonces dije, bueno, centremos en la ficción, que a veces es un poco más entretenida y eso, y creo que será quizás el campo en el que ustedes estén menos familiarizados. Probablemente de la no ficción ustedes saben mucho más que yo. Evidentemente no es una lista exhaustiva porque no he visto todas las películas ni he leído todos los libros que existen. Y espero que no sea un montón de spoilers. Así que si hablamos de una película que la vio, le digan, pero al final, no, intentemos no hacerlo así porque si no violaríamos la parte de que son recomendaciones. Hay que ver una película, que rechazamos el final. ¿Se me escucha bien al fondo? Sí, perfectamente. Evidentemente, para empezar a hablar de una charla de escepticismo, nada mejor que una paella, como todos pueden ver. Ingredientes de una paella. Arroz, ya está. Es antes no, ¿eh? Antes no, hay que hacer alguna hueva australiana o algo así. ¿Qué más? Gambas. Si les digo rata, por ejemplo, ¿la rata es un ingrediente? Sí. En la guerra civil se ponía rata. La guerra civil se ponía rata. Yo tengo un amigo valenciano que me dice que hay un pueblo en Valencia que se hace con rata, que es una rata de campo. No vayamos a pensar que es una rata de ciudad, que es asquerosa según él, pero la de campo está todo bien. Si les digo anguila, a lo mejor, ¿no? En el delta del Ebro hay anguila. Pero evidentemente, para que se llame paella, tiene que haber arroz. ¿Por qué digo esto? ¿Qué tiene que ver esto con nada? Bueno, en la ficción, el arroz de la ficción es el conflicto. Si no hay conflicto, no hay ficción, no hay una historia de ficción. ¿Por qué cuento esto? Porque los escépticos que nos encontramos en la ficción suelen tener una actitud un poco así, echados para adelante, que intentan desenmascarar a todo el mundo, o sea, en su historia hay conflicto, porque si no, no serían parte de la ficción. En cambio, los escépticos en la vida real ¿no ven? Esta manera de matar el... ¿Digamos bien? Ahí está. Los escépticos en la vida real un poquito menos interesante en la vida de los escépticos. Yo les puedo
de dar esta charla, probablemente me vaya a mi casa, y las probabilidades de que el mundo tal y como lo conocemos se esté a punto de cambiar o mi vida corra peligro por haber dado esta charla, no. Por eso, bueno, por eso les digo que de la misma manera que cuando un médico mira House y dice, bueno, hay unas cosas un poco tiradas, esto es lo mismo. Cuando un escéptico mira a escépticos en la ficción, puede encontrar ciertas discrepancias, ciertas cosas con las que no estoy de acuerdo. Y está bien, la ficción es así, ¿no? No tiene por qué ser un reflejo de la realidad exacto, porque para eso existe la realidad. Mira a mí. Es un perro un poco diabólico y ahora veremos por qué está ahí. Pero bueno, si se mira esta diapositiva, lo que yo debería decir es, bueno, metámonos en el mundo del escepticismo. No sé si alguien conoce a Alberto Olmedo o eso. ¿Hay algún argentino en la 1, 2, 3, 4? Alberto Olmedo probablemente el cómico más grande que tuvo en Argentina, o uno de los cómicos más grandes que tuvo. Pero saben ustedes que el humor no es muy exportable, entonces a lo mejor él pudo haber sido muy grande ahí, pero aquí no alcanza nadie, y es normal que el humor pasa eso mucho. Y Hermano Santa es uno de sus personajes más célebres también. Hermano Santa, bueno, esto estaba en televisión y en los cines a finales de los años 80, principios de los 90. Hermano Santa era una persona, era un tipo que se había quedado sin trabajo y que decide disfrazarse de pai, medio curandero, medio... se inventa unas raíces brasileras, porque en Argentina mucha de la cosa que tiene brasileña oculta viene del Brasil. Por eso el texto arranca con adiante, adiante. Por eso es lo que él decía, que yo ni siquiera sé si está bien dicho en portugués o no, probablemente no, pero eso es lo que él decía cuando estaba por entrar un cliente nuevo, un paciente nuevo, decía adiante, adiante, adelante, venga. Y evidentemente él era el protagonista y eso está todo hecho en clave de humor, ¿no? Esto era una comedia. Uno de los personajes más recurrentes y más célebres de todos era esa chica que está ahí, a la que él le llamaba la bebota, que era una chica evidentemente muy exuberante, que siempre venía con problemas de todo tipo, y él siempre le decía lo mismo, ya se te va a arreglar, ya se te va a arreglar, aprovechaba para tocarla un poquitito y eso, porque está enamorado de esto, supone. Principio, o sea, a fines de los 80, no era tan políticamente correctos como ahora, pero en el medio, entre él y ella, siempre se interponía el padre de ella, y ese fue el primer escéptico que yo encontré en la ficción en mi vida. Cuando era un chiquitito, era un niño, me acuerdo, esa fue la primera persona que yo vi como descreíble, ¿verdad? Ahora me doy cuenta con los años, en ese momento yo no sabía ni que era un escéptico ni nada, pero ahora con los años me doy cuenta que ese fue el primer escéptico que me encontré en la ficción. Bueno, al margen de eso, que es un poco anecdótico, vamos a ahora sí empezar a hablar de historias donde el escepticismo es un protagonista y que conozcamos todos. ¿Cuánta gente leyó o reconoce la portada de ese libro? ¿Cuántos lo leyeron? En castellano se dice El sabueso de los Baskerville y es una de las novelas protagonizadas por el gran Sherlock Holmes, escrita por Conan Doyle. El otro día mirando Wikipedia veo que tiene casi 30 adaptaciones al cine o a la tele. Y de esta novela lo que sucede es, bueno, Sherlock Holmes evidentemente es un detective y se dedica a resolver crímenes, pero en esta novela en particular le viene con un caso en el que ha muerto una persona y que es dueña de una gran mansión y un gran terreno también alrededor de la mansión, que es un poco fantasmagórico ahí en el campo en Inglaterra, y parece que murió a las fauces de una especie de perro fantasmagórico, una criatura diabólica que no se sabe muy bien si es leyenda o realidad. Entonces, bueno, viene el heredero de esta mansión a hacerse cargo de su herencia, y a Sherlock Holmes lo contratan de alguna manera para no solo resolver el caso, sino también para proteger un poco a este ¿no? Al nuevo heredero. Y hay una frase en el libro que evidentemente la voy a destrozar y la voy a decir mal, pero dice más o menos como bueno, yo me voy a poner a investigar, y si detrás de esto hay una persona o varias personas, sin duda lo voy a encontrar. Pero si detrás de esto hay algún ser sobrenatural o algún ser sobrenatural, eso está por encima de mi campo de experiencia, de mi dominio. Yo a eso no me dedico, es lo que viene a decir él.
Y eso es, de alguna manera, yo lo que... un análisis que hago de esa frase es que ahí lo que el autor y Sherlock Holmes están diciendo es, como siempre los escépticos dicen, yo creo que esta es la verdad, pero si hubiera otra cosa, estoy dispuesto a que alguien venga y me lo demuestre. Somos tan confiados, apoyamos tanto a nuestra visión escéptica. De hecho, visto desde afuera, cierta gente puede pensar que somos arrogantes, que creemos que sabemos toda la verdad, ¿verdad? Pero estamos tan confiados de que nuestra visión es correcta, por decirlo de alguna manera, que no tenemos ningún reparo en decir, bueno, que venga cualquiera y me demuestre lo contrario, ¿no? Eso es lo que dice Sherlock Holmes, eso es lo que dicen muchos escépticos en la vida real también, y eso es lo que no dice mucha gente que no es escéptica. Mucha gente que intenta hacer creer algo, ponen muchos peros a que vengan y demuestren que esa persona está mintiendo, etc. ¿Verdad? Entonces, el sabueso de los Baskerville es uno. Y el sabueso de los Baskerville, el protagonista de Sherlock Holmes, que es un escéptico. Ahora, como contrapunto al sabueso de los Baskerville, tenemos El Callejón de las Almas Perdidas. No sé si lo conocen, este es un libro menos conocido. No sé si alguien lo conoce, lo leyó. A ver, hay una película de los fines de los años 40 que se llama, igual que el libro en inglés se llama así, Nightmare Alley, y la película se llama así también. Y la película es de, bueno, va de una persona. Una cosa, después les puedo pasar estas presentaciones si alguien quiere, porque hacen los títulos y eso. La película va de una persona que se pone a trabajar en una especie de feria, estas ferias de pueblo, así un poco circo. Y bueno, ahí está lo de siempre, ¿no? El hombre forzudo, el enano, el primo Buda, etcétera, etcétera. Y hay una mentalista, una persona que lee la mente y puede adivinar el futuro, etcétera. Y él sabe, a ciencia cierta, que es un truco, pero lo que no puede de ninguna manera anticipar es cómo lo hace esta mujer. Hasta que por circunstancias de la historia, que no les voy a contar, revela cómo lo hace la mujer. Al mismo tiempo, al tipo lo echan del circo y el tipo, en vez de verlo eso como un problema, lo ve como una oportunidad y dice, en vez de ahora engañar a gente que viene a estas ferias de pueblo, me voy a ir a engañar a la alta sociedad y hacer un montón de dinero. Entonces se va, se convierte en una especie de mano santa, vidente para la alta sociedad y gana muchísimo dinero, hasta que aparece un escéptico. Y este puedo leer porque eso se acerca al final del libro de la novela, pero el motivo por el que menciono esta obra, de las muchas que hay, es que esta obra es un caso claro en el que el escéptico es un personaje secundario, el personaje primario es el otro, es el farsante, es un tipo que sabe que está mintiendo, sabe que lo hace por dinero, pero el tipo lo hace igual, no tiene ningún reparo. Y una cosa que suelen tener estas obras, que ya podemos hablar un poco, pero este tipo de obras donde el farsante, que se sabe mentiroso, es el protagonista, suelen tener siempre en algún momento, sobre todo al final, algún tipo de escarmiento, algún tipo de moraleja, algún tipo de enseñanza, para que los consumidores de la obra, lectores, televidentes, etc., no nos sintamos tan mal. Me parece que por ahí viene el tema, ¿no? Y por eso siempre este tipo de obras suele tener una especie de escarmiento para aquel que mintió y que hizo las cosas mal de alguna manera. Otra película bastante diferente a las otras dos es Luces Rojas. No sé si alguien la conoce. Bueno, Luces Rojas te puede gustar o no gustar. Hay cosas que a un escéptico a lo mejor no le gusten para nada. Pero lo interesante de Luces Rojas es que, a diferencia de las otras dos que les comenté, la particularidad que tiene es que tanto el escéptico como el contrapunto tienen prácticamente el mismo peso. Es decir, por un lado, Sigourney Weaver y este chico que no recuerdo el nombre son escépticos, trabajan en una universidad y se dedican a estudiar fenómenos paranormales, cosa que ha sucedido en la realidad. No sé si todavía sucede, pero hay universidades de mucho renombre que han estudiado fenómenos paranormales. Si ven el documental de la vida de James Randi, ¿saben quién es James Randi? Sí. Bueno, ahí salen varios de estos investigadores. Entonces, por una parte tenemos a ellos, que son los protagonistas, que son los escépticos, pero por otra parte tenemos a una figura
igual de pesada, igual de potente, y eso queda representado en el actor que han elegido para representar la redundancia, que es Robert De Niro, que es también una especie de mano santa, milagroso, vidente, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, la particularidad que tiene esta obra es que existe el mismo peso entre el farsante y el escéptico. Y la última, y con esto ya me dejo de lista, porque si no, como les digo, se puede estar un poco aburrido, pero que tiene también una particularidad interesante, es el truco final. No sé si la han visto, el truco final, se llama The Prestige en inglés, y básicamente se trata de dos, para quien no lo ha visto, se trata de dos magos que compiten entre ellos para ver quién es el mejor mago, y ambos magos tienen un truco que el otro sabe que no puede ser verdad, que ahí hay algo raro, que sabe, ese truco es imposible, tiene que haber algo más. Y del otro lado lo mismo, ese truco es imposible, tiene que haber algo más. Entonces lo que me gusta de esta película, a pesar de que de nuevo tiene muchas cosas criticables, hay algo que a mí me dolió mucho de ver la película, pero bueno, no quiero destripar nada. Pero lo interesante para mí de esta película es que escéptico y farsante son la misma persona de ambos bandos. Ya no tenemos el rol de el bueno por aquí, el malo por aquí, el escéptico por aquí. No, aquí los dos son ambas cosas. Si no vieron ninguna de estas películas, o alguna de estas películas no las han visto, se las recomiendo porque de todas podemos aprender algo. Entonces, si nos dejamos de dar listas de cosas y empezamos a analizar un poquito más con estos ejemplos que he nombrado, el rol del escéptico en la cultura popular. ¿Son héroes o son villanos? Somos, porque aquí no. Cuando nos representan a nosotros en la cultura popular, en los libros, en el cine, en la tele, ¿somos buenos o somos malos? ¿Somos héroes o somos villanos? Bueno, evidentemente todos aquí quisiéramos ser solamente héroes, pero hay casos en los que sí somos héroes, como Sherlock en este libro y en sucesivas películas. Y hay casos en los que el escéptico es el malo de la película. Sobre todo suele ser cuando estos libros, estas obras de ficción, están escritas en clave de humor. En la comedia suele ser el protagonista y el bueno, el farsante, y el malo suele ser el escéptico. Aunque siempre suele haber un escarmiento para el farsante. Y los tres géneros en los que yo creo que está más representado el escepticismo, y en esto podemos coincidir o no, creo que es el misterio, el terror y la comedia. En la comedia suele ser, cuando un escéptico, repito, como el personaje secundario, en el misterio del terror suele ser el protagonista. Yo no conozco, y seguramente las hay, pero no conozco muchas obras de fantasía o de ciencia ficción donde haya muchos personajes escépticos, porque por ejemplo, en Harry Potter ya hay coches que vuelan, gente que atraviesa paredes para subirse a un coche, para subirse a un tren, ¿no? Un escéptico ahí es como un poco difícil de meter, pero podríamos analizar ciertas obras de fantasía en las que puede aparecer un escéptico, porque existe un conjunto de reglas existentes y un conjunto de reglas que son disparates. O sea, cruzar una pared para subirse a un tren, evidentemente todo el mundo lo puede hacer, pero hacer cualquier otra cosa, no. Por ejemplo, eso podría pasar en el mundo de Harry Potter, no lo digo en el mundo. Entonces, una clasificación que podemos hacer es esta que les acabo de comentar, de prota-impostor o prota-escéptico. De esta ya hablé, Explicación de las almas perdidas. El maestro de almas es una novela más literaria de Nemirovsky, en la que, de nuevo, el protagonista engaña a la gente. El charlatán es una película de los años 90 que se trata de un televangelista, de estos que curaban todo con unos gritos y tocándote la cabeza y eso. Y el Manzana, que es el de de sangre. Y luego, prota-escéptico, el sabueso de los Baskerville, Lucian Rojas, el truco final. Y La maldición de Rufus, que en inglés se llama Awakening, y es una película que está en Netflix, que la pueden ver en Netflix. España está, que Netflix cambia, depende de qué país, hay diferentes cosas. Aquí está disponible esta, de 2011, es una película de terror. Ahora, otra catalogación que podríamos hacer de la ficción es el escéptico versus persona
y el escéptico versus cosa o fenómeno, ¿no? Por ejemplo, en el sabueso de los Baskerville, Sherlock no se enfrenta a una persona, él no sabe a qué persona se enfrenta y ni siquiera sabe si es una persona. Él se enfrenta a este mito de este sabueso diabólico, fantasmagórico, etc. Típica película de una persona que quiere demostrar que una casa no está embrujada. Un escéptico versus casa embrujada. Bueno, ahí tenemos escéptico versus fenómeno, cosa. Y luego tenemos escéptico versus persona, que puede ser, por ejemplo, la que dije antes, luces rojas, en la que tenemos investigadores contra Robert Englund. En el caso de escéptico versus cosa o fenómeno, si al final resulta que no había fenómeno paranormal o sobrenatural, entonces, evidentemente el escéptico se estaba enfrentando a una o varias personas, ¿sí? Porque si no hay otra cosa, son una o varias personas. Pero el planteo de la historia, como una historia que cuando la estamos viendo o leyendo, nosotros vemos a la persona esta frente a un fenómeno. No sabemos si será verdad o no, o cómo se explicará al final. Y esto me lleva a la parte más incómoda de esta charla, que es que también en la ficción, en las novelas, en los libros, en las películas, que contienen escépticos, las hay que existe lo paranormal y las hay que no. Nosotros quisiéramos que en ninguna existiera lo paranormal y que en todas las películas que vemos y todos los libros que leemos, al final resulta que había un tipo que estaba haciendo ruido tras una cortina. Pero hay veces que no, hay veces que realmente hay fantasmas, a veces que realmente hay una criatura diabólica, porque es ficción. Estamos hablando de escépticos en la ficción. Entonces, varias de las películas, o algunas de las películas que les mencioné hasta ahora, les quiero aclarar que contienen este elemento, es decir, están en este cubo, en esta clasificación. Existe lo paranormal en algunas películas. Entonces, y una cosa que es un poco dolorosa para nosotros como escépticos, es que esta existencia de lo paranormal muchas veces se manifiesta al final de la historia como un giro de la trama final. Es decir, ¿quién será el que está haciendo de fantasma? ¿Quién será el que está haciéndome creer que hay fantasma? Eran fantasmas. Y eso para nosotros es como un poco un anticlímax. O sea, uno está esperando esa explicación inteligente que lo explique todo y que haga todas las piezas. Eran fantasmas. Entonces, bueno, hay películas que les mencioné que son de este estilo. Mi recomendación es que intenten verlas y rescatar lo bueno que tienen, pero hay cosas que nos van a doler un poquito como escépticos que somos. Pero bueno, nunca dije que esto iba a ser algo todo jardín de rosa. Tiene que haber también un poquito de... Ya lo sabemos. Bueno, luego les quiero contar un poquito una historia personal de cómo pasé de consumir ficción escéptica a producirla. Y esto, no sé si me enorgullece o me da una vergüenza tremenda, pero ese del pelo largo y el mono soy yo, que lo practico, y ahí me están hipnotizando. Yo había escrito ya dos novelas que no tienen nada que ver con el escepticismo y había vuelto a mi pueblo en la Patagonia, y un amigo mío me dijo, sí, acabo de abrir un negocio, y el otro día me apareció en la puerta del negocio me apareció una papa con monedas clavadas, y me dijeron que eso es una maldición, que significa que me va a ir mal con mi. Y yo pensé, digo, ¿quién hace estas cosas? ¿No? Esa es la pregunta más grande para mí. ¿Quién carajo se pone a clavar moneda en una papa y ponerla delante? Eso a mí me alucina. Y bueno, entonces, lo comenté en la mesa familiar, esto me había hecho un amigo, y mi hermana me dice, no, sí, el otro día fuimos a caminar por el campo, y ahí el campo no sola, es lo que más tenemos. Y dice, fuimos a caminar por el campo ahí, y de repente vimos con una cuevita, había como una especie de mini cuna, con una muñeca representando el bebé y velas encendidas, y digo de vuelta, ¿qué persona se le ocurre este tipo de cosas? Bueno, existe un montón de esto. Entonces ahí fue cuando me empezó a picar un poquito el bicho de quién hace estas cosas, para qué lo hacen, y empecé a leer mucho sobre James Randi, sobre todo tipo de desenmascaradores de escépticos, sobre Popov, si lo conocen Popov, el tipo este que curaba todo y te adivinaba tu nombre, fecha de nacimiento, donde vivías, que te transmitían todo por un aparatito.
Y en esta investigación que hago para escribir el libro, en un momento estoy caminando por Australia, yo voy en Australia y estoy caminando por ahí por una calle y está este tipo hipnotizando gente en la calle. Gente del público, y yo digo, esto, bueno, evidentemente es un amigo de él. Entonces, claro, estaba en ese momento que me sentía más el superhéroe que el tipo en el sofá con el traje de Superman, y digo, lo voy a intentar hacer. Me voy a convertir en el superhéroe. Y entonces fui y dije, mira, a mí nunca me hipnotizaron, ¿me podías hipnotizar a mí, por favor? Por supuesto, no hay ningún problema. Y me empezó a hablar y no sé qué, y ahí, en esta foto de acá, el tipo me está haciendo que me concentre en el espacio que hay entre mis dos dedos, y de a poco se va cerrando hasta que se pegan, luego no me puedo despegar, luego me pega una mano a la cabeza y no me la puedo pegar, y hasta viene, trae una chica del público para que intente pegarme la mano en la cabeza, y la chica no puede. Acá me duermo, acá me despierto, acá el brazo este está duro, no lo puedo mover. Todo mentira, todo mentira. Yo en ningún momento estaba hipnotizado, pero me dio vergüenza romperle el... Te lo juro. Me dio una vergüenza terrible pararme en ese momento y decir, loco. Porque en un momento me dice, no te vas a acordar tu nombre. Y yo pensaba, ¿qué? Toda la vida. No me acordaba. Pero claro, me dio muchísima vergüenza adelante. Ahí no se ve, pero había mucha gente mirando, me dio mucha vergüenza desenmascarar delante de todo, ¿verdad? Entonces ahí me convertí un poco en ese del sofá, ¿no? En vez de ser estos que van ahí y enfrentan todo en el nombre del escepticismo, me convertí en una especie de cómplice. Y me sentí mucho peor cuando fui a mi casa, porque después, estos son como imágenes de un video que el tipo filmó y después me pasó el link a pero todo que esto está en YouTube. Jamás le voy a pasar el link a nadie. Pero está. Lo encontraremos. Sí, a ver que no estamos criticando, pero el tipo me pasa el link, entonces yo me miro en su firma, me meto en su web, y el tipo ofrecía espectáculos de hipnosis para entretenimiento, para un show, pero también ofrecía talleres para dejar de fumar y para perder peso a través de la hipnosis. Y yo no sé si es verdad o no es verdad, yo no me he metido en el mundo de la hipnosis, no sé si han hecho una charla de hipnosis en escépticos o no. No tengo suficiente conocimiento como para juzgar el tema de la hipnosis, pero que el tipo pasara de hacer un show callejero a prometerle a la gente que iba a poder dejar de fumar o perder peso, que son dos temas muy serios, me dolió más aún haber colaborado con él, ¿no? Entonces, lejos de ocultar este video, lo puse en un blog que tenía en esa época, ahora estamos muertos el blog. Pues es una parrafada que les pido que no se esfuercen en leer, que se la puedo leer yo. Lo que puse ahí fue, hace un tiempo que leo sobre sanadores, curanderos, pastores milagrosos, astrólogos, brujas, videntes, medios y demás tipos de personas relacionadas con el mundo del oculto. Vaya por delante que no creo en ninguno de estos personajes, pero me atraen. En particular me interesan aquellos que se saben, lisa y llanamente, unos ladrones. Los que prometen cánceres curados, bancarrotas resueltas y amor elegido a dedo. En fin, siempre sentí curiosidad por los estafadores y los de este tipo me parecen fascinantes. Ya le dedicaré una novela. Y definitivamente te puedo escribir una novela sobre esta temática. Pero así nació, así como cuando les conté que con Alberto Olmedo, creo yo que fue la primera vez que me encontré un escéptico en la ficción, con este tipo que me hipnotizó, nacieron mis ganas serias de escribir algo sobre el tema. Y ahí escribí Cazadores Farsantes, que es esta novela que está aquí, y si alguien la quiere, ejemplares, me puedo firmar. Pero en Cazadores Farsantes, no, vamos a dejarlo, bueno. Cazadores Farsantes es una novela completamente de ficción en la que una persona, el protagonista, ha sufrido mucho a raíz de estos personajes, de estos farsantes que se dedican a robarle dinero a la gente que está desesperada. Él ha sufrido mucho a nivel familiar, mucho. Entonces hace lo que no pude hacer yo. Lo que yo no pude hacer, que fue pararme en el medio del show del tipo y decirle no estoy hipnotizado, esto es una farsa. Yo no lo pude hacer, pero él sí que lo hace, porque en la ficción siempre son más valientes que en la vida real, con las fotos de la Superman que les mostré.
Entonces el tipo este se encarga de desenmascarar a brujas de barrio, pastores, manos santas, de poca monta siempre. Pero todas sus andanzas las va poniendo en un blog, va poniendo cámaras ocultas que les hace, etcétera, etcétera, hasta que llega un momento que se empieza a hacer más famoso y le empiezan a pedir que se meta con un tipo que es realmente un peso pesado del mundo del oculto. No porque esté en duda si el tipo realmente tiene poderes o no, sino porque es un tipo que ya está asociado a la muerte de un periodista que lo investigó en su momento. Entonces, este protagonista valiente que tengo yo, a diferencia del autor, se mete en este meollo e intenta desenmascarar a este tipo que está muy por encima del promedio de los brujitos con los que viene trabajando hasta ahora, pero realmente se mete en un berenjenal muy grande en el que él va a descubrir que esto está al principio de la novela, así que no le estoy explicando nada. Él va a descubrir que esta persona es un brujo, digamos, o sea, como que el brujo ser un brujo es una cortina de humo para una operación mafiosa y bastante oscura que tiene por detrás, que no tiene nada de paranormal, pero sí que hace sufrir a muchísima gente. Entonces, bueno, estas son las aventuras de Ricardo, que es mi alter ego en esta novela. Y de la clasificación esa que habíamos hecho antes, es una novela que tiene un protaséptico, es un caso de escéptico versus persona, porque claramente quiere desenmascarar un tipo particular, no un fenómeno. Y, como la escribo yo, evidentemente no existe lo paranormal, al final no hay fantasmas ni nada por el estilo. Perdón por el no, si alguien esperaba fantasmas. Oh. Bueno, y hasta aquí es un reportaje mío. Ahora lo que quiero hacer es comentarles un poquito las cosas o sea, las preguntas que más me costó responder o con las que luché un poquito mientras escribí esta novela, porque son cosas que yo creo que todo escéptico, produzca ficción como yo o no, en algún momento alguna de estas preguntas se tiene que haber preguntado, ¿no? Preguntas se tienen que haber hecho. En primer lugar, soy capaz de ponerme en el lugar de la gente que sí cree. Yo no creo, yo sé que este tipo es un farsante, pero yo puedo meterme en la piel del otro. Y cuando uno produce ficción, escribe una novela, hace una película, es muy importante meterse en la piel del otro, porque uno puede, o sea, uno cree que uno es bueno, entonces no salen muy bien los personajes buenos, pero tiene que haber un contrapunto, tiene que haber uno malo, que no tenga nada que ver con uno, que tenga una serie de valores diferentes. Entonces, ¿puedo ponerme en el lugar de esa gente que es tan diferente a mí? Y la respuesta es que mientras mejor escritor es uno, más diferentes van a ser los personajes a uno mismo. Es decir, al principio cuando uno escribe, siempre las primeras novelas de los autores suelen ser un personaje que se parece bastante a uno y luego uno se va distanciando. Yo creo que intenté ponerme en lugar de la gente que cree, pero evidentemente yo no creo. Entonces, hasta cierto punto, bueno, escribir o hacer una película a veces es un poco un truco de magia, porque uno está intentando hacerle creer algo a alguien, meterlo en una historia. Entonces, una de las cosas que tengo que hacer es intentar que la gente se crea a aquellos personajes que creen en lo paranormal y lo sobrenatural. Que los hay muchísima gente que cree en el mundo real, en la ficción también. Pero si el escritor cree, le va a costar escribir los que no creen. Y si no creen, entonces al revés. Otra pregunta es, lo que yo escribo, ¿cómo afecta a esa gente que cree? ¿No? Porque yo escribo esta novela y la lee una persona que va todos los días a un curandero o lo que sea, ¿cómo afecta eso? ¿Me tiene que importar eso a mí o no me tiene que importar como autor de ficción? No tengo respuesta para esa pregunta. Creo que es mejor ignorar esto, porque yo se pone a pensar mucho en cómo afecta lo que escribo. Ya cualquier cosa que escribas le va a molestar a alguien, ¿verdad? Entonces es muy difícil que le guste a todo el mundo, eso hay que aceptarlo. Y bueno, esto nos lleva a la siguiente pregunta que es muy parecida, es ¿lo que yo escribo respeta a la gente que cree? Y la respuesta es que yo creo que un escritor políticamente correcto tiene poco futuro. Entonces yo ahí me di rienda suelta para decir, bueno, voy a escribir cosas que evidentemente van a ofender a la gente que cree, pero no me queda otra opción. De la misma manera que en la realidad hay gente racista,
hay gente sexista, hay gente que se comporta muy mal, gente que es políticamente incorrecta. En la ficción también la hay, porque la ficción no es una versión suavizada y bonita de la realidad. No es eso la ficción. La ficción es una historia que alguien te cuenta, que te puede llegar a hacer pensar, te puede hacer aprender, te puede entretener. Pero es una historia que alguien te cuenta, que son historias que muchas veces tienen un paralelismo con la realidad, o el mundo en el que se desarrolla es el mundo, entre comillas, real, y en ese mundo hay de todo, ¿verdad? Y esta es una pregunta que también me pregunté mientras escribía la novela, y creo que esta es una pregunta que cualquier persona que está aquí, que haya participado en charlas, dado charlas, o le haya hablado de estas charlas a amigos o lo que sea, tenemos la oportunidad de convertir a alguien al escepticismo, así como existe gente que intenta convertir a otros a una religión. ¿Nosotros podemos convertir a alguien en el escepticismo? Alguien dando una charla, otro hablando de lo que hizo este sábado, yo escribiendo este libro. ¿Podemos o no podemos? Mi respuesta es que no estamos para convertir. En mi caso estoy para contar una historia. Y la palabra convertir me parece que es una palabra, en mi opinión, y me interesaría cuando termine la charla que ya está por terminar, me interesaría saber la opinión de ustedes. Me parece que la palabra convertir es arrogante en sí. Pretender convertir a alguien, porque ¿por qué voy a convertir yo a alguien a mis creencias o no creencias? ¿Por qué yo tengo que empujar eso? Yo lo que puedo hacer es mostrar lo que yo sé, mostrar lo que yo creo, siempre con respeto, intentar dar charlas como estas, compartir artículos científicos que prueben que ciertas cosas que la gente se cree son incorrectas o lo que sea, pero siempre desde el respeto. Intentar convertir a alguien a la fuerza me parece un poco a mí invasivo y erróneo. Y nos hace parecernos mucho a la gente que nos intenta convencer de algo, de una religión o de una creencia que tanto nos disgusta, ¿no? Y al final nos terminamos acercando a ellos. ¿Se puede ahorrar un disgusto a la gente que cree? Si alguien se cree estas cosas de que ya se te va a arreglar, todo curado, todo bien, si alguien se lo cree y se lee mi libro o viene a una de estas charlas o ustedes le cuentan, ¿le puedo ahorrar un disgusto a esta persona? Yo creo que sí. Y si eso sucede, fantástico, buenísimo. Pero no sé si es nuestro rol tampoco como escépticos. No sé si nuestro rol es intentar advertir a otra gente, ¿no? Que para ahorrarle un disgusto, porque esto es una opinión mía, que la gente cree lo que ellos quieren creer y es muy difícil cambiar eso simplemente haciendo cosas. Por eso es un poco la frase de Juan, no sé dónde está Juan, ¿no está? Me dijo que el escepticismo activo el más duro que hay. El más duro que hay. Yo creo que tiene razón. Y luego, leer mi libro, por ejemplo, ¿va a ser una alegría o un trago amargo para la gente que ha sido engañada por alguien así? Bueno, la respuesta es que yo creo que puede ser las dos cosas. Y el tiempo realmente me ha mostrado, ha habido gente que me ha dicho, mira, leí tu libro y es demasiado cercano a algo que me pasó. Y por otra parte hay gente que me dice, leí tu libro y ha cercano a algo que me pasó. Estoy contento de que lo hayas compartido porque a partir de ahora quizás no le pase a otra gente, que es la pregunta anterior. O sea que la respuesta es a los dos lados. Y esta es la última, y con esto voy a terminar. 38 minutos bien. ¿Qué creen ustedes? Ahora vamos a charlar y eso, pero esta sí que me interesa discutirla ahora. ¿El farsante es más disculpable? ¿Es menos farsante si él se lo cree? Si él se lo cree, si él cree que te está curando con sus palabras o con su agua bendita, Sí. ¿lo perdonamos? Un poco sí, pero muy poco. Pero un poco más porque ser farsante a sabiendas. Bueno, pero no es el caso, ¿eh? No estoy hablando de las sabiendas, estoy hablando de que... No, que si él no sabe que es farsante, Claro, que si se él cree que tiene verdadero su poder. farsa. Claro. Claro, pues, a ver, es más disculpable que el que no se la cree y que la vende, joder. Evidentemente, sí.
esta es una de las preguntas que más me costó a mí digamos, responder o lidiar con ella, y es que mi respuesta es que hay muchísima gente que no se lo cree, hay muchísimos farsantes de verdad. Entonces, ¿por qué no vamos a preocupar por aquellos que a lo mejor se lo creen, a lo mejor creen que están ayudando, cuando además es algo imposible de demostrar? ¿Cómo puedo demostrar yo lo que pasa dentro de la cabeza de una persona, si lo está creyendo o no se está creyendo? Es posible demostrar que alguien no se lo cree, pero me parece que es imposible demostrar que alguien sí se lo cree, ¿verdad? En la película de Luces Rojas, de Robert De Niro, hay un ejemplo muy claro de esto que les estoy contando ahora. Y esta sí que, esa es la última pregunta, y esta sí que ya es las últimas observaciones. Cuando miraba todas las historias y libros y películas y eso que vi para esta charla, que he ido viendo a lo largo de mi vida y las recopilé como para esta charla, me di cuenta que las historias no cambiaron en más de 100 años. El sabueso de los Baskerville tiene 116 años. De hecho, yo creo que las historias no cambiaron en mucho más de 100 años, pero bueno, por lo menos en más de 100 años. Porque los farsantes en sí, yo creo que no han cambiado mucho en todo este tiempo, ¿verdad? Es gente que utiliza la tecnología y trucos para engañar a otros. Tecnología, no piensen solamente en un teléfono o en aparatos transmisores de radio. La tecnología disponible en el momento en el que se sitúa la historia, ¿verdad? O sea, puede ser un aparatito que te va dictando cosas para hacer creer a alguien que sabes de su vida, o puede ser una pintura media fosforescente que uno se la pone a un animal o persona para hacerlo ver un poco fantasmagórica. Y ahí a lo mejor les destripe una novela se está prestando atención. Pero bueno, lo dejo ahí. Y el escéptico Superman, ese que sí interrumpe la sesión de hipnosis y dice esto es mentira, siempre intenta desenmascararlo. Entonces tenemos a un tipo intentando engañar gente y a otro tipo intentando desenmascararlo. Y esa es la historia de prácticamente todas las obras de ficción que yo he consumido que tienen que le dan al escepticismo algún tipo de protagonismo, ¿verdad? Esto ya lo dije, suele haber escarmiento en aquellas obras en las que el protagonista es un farsante. Y yo creo, y con esto me voy, que desde la ficción también se puede ayudar. La gente que da charlas, escribe artículos científicos, etc., hace el trabajo duro, realmente hace el trabajo de verdad, pero los que escribimos ficción también podemos ayudar a llevar un poco el escepticismo y otra forma de ver a estos personajes a un cierto colectivo de gente que a lo mejor no consumiría el artículo de investigación, la publicación de divulgación, etc. Y la ficción afecta a la realidad, por eso yo creo que podemos ayudar, porque lo que uno lee, las películas que uno ve, nos pueden hacer pensar o no, pero afectan cómo nos comportamos hacia adelante, mucho, poco, infinitesimal, pero nos afectan porque son parte de nuestras vivencias. Todo lo que vivimos va construyendo la persona que somos, y los libros que leemos, y las películas que vemos, y los programas de radio que escuchamos, también aportan a eso, en mayor o menor medida, depende de que tan buenos sean. Ya está, con esto me voy, les agradezco mucho. Si tienen cualquier duda, ese es mi mail, me pueden escribir, les respondo lo que sea, que están en contacto conmigo, etc. Hasta aquí mi pequeño análisis de el rol de los escépticos en la ficción y de lo que significa escribir ficción, con un gran componente escéptico. Y ahora me gustaría que si tienen algún tipo de pregunta o debate o están en desacuerdo con algo, adelante. Sí, yo te quería comentar que todo esto, lo que pasa es que hay una parte que yo con a ver si no sé el peso que tiene la Iglesia Católica en la ficción, en el cine, en la literatura está detrás de todo, domina muchos editoriales, cine. Yo estoy muy harta de ver películas de exorcismos que al final el escéptico se envejece siempre. Hay muchísima de esta, el que recibe descarmientos y el escéptico siempre, y al final resulta que sí habría exorcismo. No se me ocurren ahora cuántas hay, digo exorcismo por decir apariciones y cosas, y siempre al final el escarmiento es el escéptico, y al final dice esto la luz.
a lo mejor digamos, mi postura escéptica me ha mantenido alejado de esas películas, pero evidentemente la voy a mirar alguna. ¿Alguien me puede recomendar alguna de este estilo? El exorcismo de Emily Rose. ¿Perdón? El exorcismo de Emily Rose. El exorcista. Bueno. Lo que has comentado es que muchas películas que, como él decía, que el escéptico, que al final el farsante es el escarmiento, muchas de que te vienen a decir que no, que al final lo que dice la Biblia, lo que dice la religión es verdad, y el escéptico cree la contradicción. no solo es lo que yo no conozco a Sherlock Holmes, pero ahí no está. Sherlock Holmes en realidad no está hablando de lo paranormal en ningún momento, es muy racional y no está intentando convencer a nadie de que las pseudociencias no existen. ¿Sabes lo que quiero decir? La historia de Sherlock Holmes. O sea, él... No, y Conan Doyle es una paradoja, es como un soldado. Pero, ¿estás hablando de la novela en particular o solo en general? No, las historias de Sherlock Holmes. No, evidentemente no, porque son... Pero yo no conozco ningún caso de película o en que se plantee la situación que haya un escéptico, que se plantee un caso paranormal, que él lo ataque desde el punto de vista escéptico y que no acabe resultando que hay algo sobrenatural allí. Nunca, no he visto ni he leído ninguna película en que se plantee lo contrario, que el escéptico acabe teniendo razón al intentarse lo sobrenatural. Scooby-Doo. Scooby-Doo. Sí, porque Yo- Hay ejemplos de esto que te digo que un poco sorprendentes e indignantes. Hay una serie que se llama Numbers, que era de matemáticas. Hay un capítulo que aparece un vidente y al final del capítulo se da a entender que el vidente podría tener razón. Entonces, cuando la pseudociencia llega a penetrar en productos que abogan tanto por la ciencia, Sí. y que les acaban dando una página como de verosimilitud, como diciendo, bueno, en algún caso podría ser verdad que es lo que pasa en luces rojas también. Sí. Yo no sé, a veces dices, bueno, no sabes qué pensar. A mí me indigna por una parte, pero por otra también pienso que es una estrategia comercial. claro, Es lo que quieren. no es atractivo el paranormal, es Sí, divertido, completamente. es mejor que Sí. haya. Yo realmente pienso que, o sea, el ejemplo claro que yo planteé para esta charla de ese caso, yo estoy convencido que el sabueso de los Baskerville es un caso así, porque es verdad que Sherlock Holmes no se dedica a ser escéptico, ¿verdad? Pero él no es un escéptico tipo Randy. Pero él no deja de intentar resolver todos los misterios, todo lo que él no puede explicar. Él dice, es que no lo puedo explicar porque no tengo todavía todas las piezas, no tengo todavía todos los datos. Y en este caso en particular, del perro de los Baskerville, el sabueso de los Baskerville, perdón, no sé si estaba en el principio. No, bueno, Es que, claro, que en un momento comenté que el tipo dice, si hay alguien detrás de esto, lo vamos a descubrir. Y si esto es realmente algo paranormal, fuerzas más grandes que nosotros, entonces yo no tengo nada que hacer, porque no es a lo que me dedico. Eso es lo que él dice en su momento. Como que él, entonces en ese momento él deja la puerta abierta a decir, bueno, que venga alguien y me demuestre si existe realmente esto. Pero él tiene un planteamiento escéptico, para mí, total en esa novela, y al final... Es que en todas las novelas de Sherlock Holmes, el que lo lee sabe que va a haber una explicación fácil, ¿no? Claro, sí, de acuerdo. ¿Has visto la serie nueva, esta que está hecha en el He visto algunas partes, la de Benedict Cumberbatch. Sí, la de los Baskerville, aquí está clarísimo que en las versiones viejas novela hay un momento que está histérico, bueno, pues Sherlock Holmes está más Es una droga. insoportable, no, está más insoportable que de costumbre, y Watson dice, ¿qué te pasa? Y dices, que yo no puedo soportar que ya lo paranormal, porque yo no me puedo creer esto. Y ahí lo pone clarísimo, yo estaba en los nervios hasta que da la explicación racional, porque no soporta que haya lo paranormal, porque es un racionalista total, no entiende el perro de Julián. Por cierto, esa foto del perro de Boníaco que no se veía muy bien era una captura de ese episodio. Y ahí creo que sí, como está hecho, queda muy particular. Eso está ambientado, esos capítulos están ambientados en la actualidad. O sea, si un Sherlock Holmes que tiene móvil y usa Twitter y esas cosas. Yo quería comentar una cosa Se nota con... este,
con respecto a esto, que has comentado tú, que te quería preguntar también, es que hay muchas películas en las que sale un escéptico, se desmonta lo supuestamente sobrenatural, pero siempre hay ese giro final que hemos explicado el 90% de los, porque era un tío con unas cámaras y tal, pero hay un 10%, ese cuadro que se movió, ese no sé qué que apareció y tal, que no tiene explicación y te lo dejan ahí como diciendo, ¡charán!, ¿no? Sí, esto ya se ha desenmascarado, era no sé qué, tenía una explicación racional, pero hay un 10% ahí de, en el capítulo de Numbers es precisamente eso, porque es una vidente que la desenmascara, pero hay un 10%, no hay un toque final que dice, ¿cómo ha podido saber esto? Esto sí que no lo podía saber. Esto lo ha sabido porque tenía un investigador y tal, pero esto realmente... Y a mí esto me da más rabia, más que esto, porque es como, sí, pero no os preocupéis, el misterio... Esto es las charlas que he tenido con escépticos, supongo que si leyesen tu novela dirían, bueno, pero esto es un caso concreto de un farsante, por lo demás, hay muchos casos reales. Esta argumentación. Gente que se Crédulo. Que dicen, si leerían el libro y dirían, vale, esto es un farsante, pero a lo mejor hay 100 que sí que son reales. Claro, eso me pasó a mí cuando descubrí lo de Papá Noel. Que fui a decir a mi mamá, ¿el Papá Noel existe? Me dice, no. ¿El Liberatón Pérez? Tampoco. ¿Y el Reyes Magos? Tampoco. Te juro que fue así, me pasó así, o sea, yo como que hice esa conexión y fue pa. Me parece que es lo mismo, ¿no? O sea... No, pero no. Quiero decir que siempre no se van a convencer, que Dios... Pero no pero es nuestro rol. Los creyentes en los que... Es que la cámara lo dice, un creyente es un acto de fe. Tú no puedes convencer a una persona de lo contrario. No, es que te tratan aquí de ignorante, te tratan aquí de inculto y de ese... Siempre acaban girando la tortilla para hacer que tú seas el malo de la película. A mí no sé cómo... El año pasado tuve una conversación en una comida y lo vi. Bueno, sí. Porque te acaban diciendo que eres el... Yo opto por mantener más, que intento mostrarlos, pero cuando ya se pone un poco caliente, sí digo, no voy a pelear con un pariente, un amigo, no. El problema es que mientras haya crédulos, habrá farsantes. O sea, la cosa no es atacar a los farsantes, porque mientras haya crédulos, habrá farsantes. Y crédulos los hay, y es imposible convencerlos, porque son dos planos de la psicología humana. Nosotros usamos la razón. Los crédulos es una cuestión emotiva. Necesitan creer por cuestiones emotivas y por lo tanto creerán pase lo que pase, porque si no se sienten como desamparados. No entiendo muy bien por qué mecanismo tan desamparados, pero desamparados. Por aquello que tú mismo decías al principio de que debe ser consolador. Tampoco me lo parece, pero a ellos sí. Claro, eso sí, por eso te digo, o sea... Entonces es que es inútil. Ya puedes ir escribiendo novelas, lo siento mucho. No, pero, ¿sabes qué? No, pero es que yo no, como lo puse ahí, yo no pretendo... Lo entiendo. Pero